YouTube. Bos días a todas e a todos. Por explicar un poquinho o que estamos aquí facendo e vamos a observar. Esta é a última reunión, a última etapa de todo este procedimento que, bueno, máis ou menos viñeste estudiando algo este que é o último mes e anterior na prensa, non? Que a última reunión do xurado, do tribunal, do concurso de ideas, donde corresponde facer en acto público a apertura do sobre común, que é onde salen os nomes dos ganadores ou ganadoras do concurso de ideas. Hasta ahora foi un procedimento organizado. Isto, según os pregos, se fai de portas abertas. Como sabes, hubo 17 propostas que vienen con un lema, por lo tanto, hasta dentro de un momentino non sabíamos quién eran os equipos ganadores. O prego establecía 5 premios, primeiro premio, segundo premio, terceiro premio, unha tesis e un segundo tesis, que van a ser os 5 equipos que os vamos a aperturar os sobres, vamos a poñer de cara para saber quen son os ganadores. Bueno, creo que esta sea a cuarta ou quinta reunión do tribunal. A verdade que estamos moi agradecidos desde os concellos por a súa implicación, a súa asistencia e sobre todo a súa colaboración, sobre todo técnica, desde distintos ámbitos. Vou a presentarte a Miguel Esteve Gómez, que é o arquitecto designado por los arquitectos de Galicia, Rafael Oliveira, que é un dos arquitectos designados por la Asociación de Viñais, María Teresa Fernández Iglesias, que é arquitecta designada por la Dirección Xeral de Patrimonio, María Carmen López Otero, ingeniera de Camiño, designada por la Secretaría de Infraestructuras, Laura Palacios Marín, que é a secretaria municipal, Andrés Cervantes Refojos, que tamén se designa enxeñeiro designado por Portos de Galicia, e bueno, centrouse en Manuel Gordo Sánchez, que é arquitecto designado por los concursantes. Este é o tribunal que se encargou. Me falta Javier Díaz, que, bueno, está no medio con estos momentos, que designado para un niño que tamén designado por varias asociaciones. Este foi o tribunal que, bueno, que fomos mirando muchas propostas, para que pensamos rematar antes con as decisións, pero bueno, se nos foi prolongando, pero a calidad a lo que foi moi alta. Hai propostas disparates. Temos un ganador, creo que claro, porque bueno, como máximo unha diferencia entre todos os métodos que nas súas puntuacións.
administrativo de contratación. O primeiro ganador será que se contrate ese plan director. Y bueno, creo que a partir de aquí remata esta fase, pero vai comenzar outra, que será, bueno, ponerse a traballar. O sea, ahora estamos de este lado, pasaremos a ese, o algo decimos, para empezar a adaptar ese plan director por etapas. Como digo, bueno, hoxe vamos a rematar ese traballo administrativo. Mañán se convocou a súa media a mesa de seguimento para exponer un poquinho cal foi o traballo realizado desde aquí. Me gustaría tamén convidar a que poden asistir tanto Rafa como Javi, que foron os arquitectos designados para a asociación, para que da súa tamén podades ver un poquinho que nos fixamos para designar esta proposta ganadora. A partir de aí, bueno, ahora temos que trasladar a última acta, dar traslado aos ganadores e nos podemos traballar con dar esa publicidade a todas as propostas, que hai 17 propostas, están escrito que levan unha asignación económica e despois as outras. A medida que se publican todas as propostas na página web, para que todo mundo poda mirar a disparidade de criterios de intervención no barrio, que é sempre interesante mirar por onde van os distintos puntos de vista. E tamén, bueno, facemos posible os paneis nun sitio público, o sea, no barrio que nos celebra, un sitio que decidamos para que calquera se poda chegar a pé e mirar todas as propostas. Pero eso xa, empecemos a traballar a partir de mañana para darle esa publicidade que se poden conocer todas as propostas ganadoras e non ganadoras. Entonces, ahora vamos a continuar con o noso traballo administrativo, que en todo caso ahora sería, vamos a ir do quinto ao primeiro posto, por decirlo de unha maneira, abrindo os sobres e nomeando os distintos ganadores. Entonces, o quinto lema, que sería o segunda tesis, el lema número 15, convergencia de paisajes. Vamos a ver o sobre para que nos tenga o... Vamos a ver. Vamos a ver un equipo multidisciplinar sobre la propuesta. Don Narcís Font Juan, arquitecto. José Vargas Castillo, colaboradores, Joana Martínez Pineda, arquitecta, Germán Paipa Camargo, arquitecto. Estos son os nomes dos. Tienen domicilio en Barcelona. Este equipo. El problema de convergencia de paisajes. Serían Narcís con Joan, Juan José Vargas Castillo, y colaboradores Joana Martínez Pineda, Germán Paipa Camargo. Y son de Barcelona. Este sería o segundo acceso que va a tener. O segundo acceso, perdón, o primeiro acceso sería litoral.
Buenestar Urteaga. Y esto es en un domicilio en Madrid. Serían entonces Eduardo Roque Segovia, Miguel Celeste Martínez, Jorge Nieto Sánchez Campillo, José Manuel Buenestar Urteaga. Este sería el primero que sí, que le va a hacer. ¿Cuál sería el tercero premio? Sí, por el tercero premio, Solana manda la frente. Vamos a ver si tienes la de esta propuesta. Banda latente, se llama Costas Terrós Arquitectos SLP, representado por Roberto Costas Terrós. Sí, bueno, redactores de proyectos son Roberto Costas Pérez y Óscar Pedros Fernández. Y, bueno, hay un colaborador, Fernando Fernández Párez. Y estos vienen de, parece que de Colombia. Vale, entonces banda latente sería el tercero premio. O segundo premio, Lema, Praia, Barrio Praia. O lema sería Praia, Barrio Praia, é o segundo premio, e é Miguel Silva Barral, arquitecto. Miguel Silva Barral. Perdón, e don Manuel Lajos Couselo. Miguel Silva Barral e Manuel Lajos Couselo. Este sería o segundo premio. E teñen domicilio en Santiago. Y ahora vamos con nuestro ganador de los concursos. Nuestra ganadora, que es Bandas La Ribeira.
tenemos a ganadora exposicionalmente. Nada, no, por trabajo escrito y bueno, yo esta es la propuesta ganadora, porque tenemos aquí a las arquitectas del equipo que lo ha propuesto. Bueno, María, enhorabuena a ti y a todo el equipo. Espero que a partir de ahora tenemos un cariño pues, bonito pues, para todo el vecindario y para Cogello también, porque bueno, como que nos también en ver cómo arrancamos con este proyecto, cómo lleva la forma. Vamos a necesitar unos unidades pues, para dialogar con Dario, para que se también esas redes. La propuesta salió fue muy valorada por todo su lado, porque bueno, después aplicaremos por el resto del grupo, porque creemos que era, como es que se ha llegado a la barrio, muy realista y el señor ha aceptado con la mayoría de los problemas. Seguramente sé que hay que avanzar mucho. Este vez el equipo A que se encarga en este caso ahora de con el director y como decía, pues, a partir de ellos tenemos que intentar muchas veces con a mayor parte de gente que pues, nos acompaña pues, para ir ahora pues, en este documento. Bueno, esta fase en problema de aquí, este acto público, ahora pues, tenemos que seguir el trabajo administrativo y como decía mañana, nos vemos en una mesa a su media, que creo que ya también hará para ir a las trasladas que puedan existir, pues para avanzarse un poquito y llegar a una propuesta, estas todas las cosas. En todo caso, como digo, que ya tenemos toda la publicidad para que se conozcan todas las propuestas, para que me des a la idea de propuestas que hay. ¿De acuerdo? Entonces, si nos permitieres ahora ser una administradora y se hará una mejor. Pues muchas gracias por la atención. Gracias.